Dios los bendiga, amados hermanos, una vez más con ustedes su hermano en Cristo, Rubén Sánchez López, salvo por gracia y lavado con la sangre de Cristo. Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes, agradecidos porque Dios nos concede la vida y la salud. Ya me siento mucho mejor en mi salud, gloria sea al Señor, gracias por sus oraciones. Y vamos a pasar a la lectura de la palabra del Señor. Aquí se encuentra en en la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Padre, en el nombre de Cristo, llego delante de ti esta mañana. Señor, gracias por una vez más darme el privilegio de estar llegando a tu pueblo. Señor, úsame. Quita de mis labios lo que no sea tuyo, Señor. Y que esta palabra, Padre, que tú me has dado para tu pueblo sea de bendición para cada uno de aquellos que me escuchan. Y Señor, bendícelos a ellos, Padre, y bendíceme a mí en el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, el título de esta pequeña predicación es por no creerle a Dios. Aquí en la carta a los Hebreos, aquí el apóstol nos habla muy claramente acerca de la imposibilidad de agradar a Dios, de llegar a con Dios sin fe. En el versículo 5, un versículo antes de lo que leímos, dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vemos pues que Enoc y Elías fueron o son los únicos dos seres humanos que no murieron, sino que fueron llevados vivos, así como estaban, al cielo. Y un día van a venir, de acuerdo a la palabra del Señor, van a venir, Dios los va a traer en medio de la gran tribulación para que le prediquen al mundo que se quedó. Pero bueno, eso ya lo estaremos viendo y hablando un poquito más adelante en otro tema. Pero el asunto es que Enoc tuvo fe, caminó con Dios, y Dios lo vio justo, lo vio correcto en su fe, de manera tal que era mejor que los otros, y Dios se lo llevó. Y dice el apóstol aquí en el versículo 6, dice: pero sin fe es imposible. Imposible. No puede el ser humano agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa es, mis hermanos, la gran disyuntiva de los siglos. Eso es lo que hace la diferencia, mis hermanos, entre ver milagros y vivir una vida opaca, una vida sin sentido. Y hablo de una vida del ser humano, ¿verdad? Nuestro Dios, allí en el huerto del Edén, hizo al hombre, a nuestro antepasado. Adán lo hizo perfecto. Tan perfecto así que no fue diseñado Adán y Eva para que se murieran, para que tuvieran frío, para que tuvieran enfermedades. Porque dice la palabra del Señor que a imagen de Dios lo creó. Todo lo hizo nuestro Dios con su palabra, pero al hombre
lo hizo con sus manos. Amén. Porque la creación estaba vacía sin el hombre. Pero vemos aquí, mis hermanos, en el capítulo 2, versículo 16 de Génesis, lo que vamos a leer a continuación. Dice, y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Luego pasamos al capítulo 3 del mismo Génesis y versículo 3. Dice, vamos a leer desde el 2. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos pues que desde el principio de la humanidad, el hombre empezó a pecar en contra de Dios. No hay pecado más grande delante de Dios que no creerle a Él. Y en vez de creerle a Dios, le creyeron a Satanás. Ya vemos más adelante el desarrollo de los acontecimientos. Nuestro Dios los echa del paraíso, pero el punto es que en el momento en que esta mujer tomó el fruto y lo comió, en ese momento perdió la humanidad su capacidad de parecerse a Dios. Perdió su inmortalidad, perdió su perfección, perdió todo. Y la creación, todo lo que le rodeaba, perdió también, en otras palabras, el pecado del hombre contaminó la creación de Dios. Por no creerle a Dios, mis hermanos. ¡Qué terrible! Estando en una posición donde podían ver a Dios, donde podían hablar con Él, donde podían disfrutar de todos los beneficios que había ahí para ellos, donde podían ver a sus hijos, nietos, bisnietos, a todas las generaciones después de ellos, donde podían gozar de su vida, una vida plena, prefirieron desobedecer a Dios al no creerle y creerle más a Satanás. Y ese es un pecado imperdonable delante de Dios. Entonces, mis hermanos, vemos que el hombre pierde su capacidad y es echado fuera del paraíso, donde ahora tenía que trabajar y ganar el alimento con el sudor de su frente. Dice la palabra del Señor que una de las condenaciones que Dios le dio a la mujer fue que ahora iba a tener sus hijos con dolor. O sea, ahora el mundo se mostró cruel con ellos, como lo conocemos ahora. El mundo es cruel. Allá afuera, mis hermanos, es difícil la vida. Y ustedes lo saben.
Y más ahora que estamos viviendo estos tiempos tan difíciles. El año 2020 fue un año muy difícil, fue un año doloroso, fue un año que muchos de los que me están escuchando perdieron seres queridos. Y este que empieza no lo es menos. Empieza el año, mis hermanos, borrascoso, empieza el año con malos augurios, lamentablemente. Pero dice la palabra del Señor que todo es posible si lo podemos creer. Para nosotros que estamos en Cristo, tenemos que alegrarnos de ver las cosas que el Señor Jesús profetizó en su palabra allí en Mateo 24. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que está muy cerca la venida de Cristo Jesús por usted y por usted y por usted y por mí. Los incrédulos, esos se van a quedar. Eso van a hacerle frente al anticristo. Eso van a hacerle frente a la escasez de comida. Van a hacerle frente a las grandes epidemias, a los temblores, a los terremotos, a las tormentas de hielo, de nieve, en fin, todo lo que va a haber en contra del planeta Tierra. Pero usted y yo ya estaremos allá en el cielo. Pero ¿qué hace falta, mis hermanos? Creerle a Dios. Yo he platicado con muchos hermanos y me preguntan, hermano, ¿por qué ya no hay milagros en la iglesia? ¿Por qué ya no, como éramos cuando éramos niños, cuando íbamos a la iglesia, íbamos expectantes de que Dios hiciera algo maravilloso con su pueblo? Porque llegaban enfermos, llegaban necesidades y se oraban por ellos, Dios los sanaba. Y lo más importante, yo creo que el milagro más grande es que los perdidos llegaban buscando de Dios, aceptaban a Cristo y eran salvos por gracia y lavados con la sangre de Cristo. Al arrepentirse de sus pecados, el mundo cambiaba para ellos. Llegaba gente con hogares destruidos, llegaban personas que, situación de calle, vivían en las calles y en cuestión de semanas, mis hermanos, veía usted volver a aquella persona, ahora cambiado, ahora peinado, ahora arregladito y con su esposa y sus niños de la mano. Eso es lo que hacía Dios. Eso es lo que sabe hacer Dios. Y es lo que puede hacer nuestro Dios cuando hay fe. Entonces yo le contesto a los hermanos que me preguntan por qué ya no hay esos milagros. Lo único que les contesto es lo que dice la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ya no hay fe en el pueblo de Dios. Entonces, mis hermanos, tristemente tenemos que admitirlo. Si no hay fe en el pueblo, entonces, mis hermanos, no es pueblo de Dios. ¿Se oye feo? Sí, pero es la verdad. La fe es lo que tiene que movernos a nosotros. Amén. La fe es lo que es el motor que tiene que llevarnos hacia adelante. La fe es lo que tiene que cambiarnos de aquí, de este terreno, hacia el cielo, que es eterno. Es la fe que Dios es real. Aquí en Génesis capítulo 19, versículo 14, vamos a ver, mis hermanos, Génesis 19, 14. Dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. No le creyeron.
Y ellos sabían que adentro de la casa de este varón estaban dos ángeles que Dios había mandado, dos mensajeros de parte de Dios, pero no le creyeron. ¿Y qué pasó? Simple y sencillamente, mis hermanos, que desaparecieron junto con Sodoma y Gomorra. Luego, en el versículo 17, más adelante, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Entonces los ángeles le dan la orden a Lot y a su esposa y a sus hijas, váyanse, no miren para atrás. No vaya a ser que al ver hacia atrás mueran ustedes o algo les pase. Pero la esposa de Lot, la mujer de Lot, no les creyó a los ángeles. Y vemos aquí en el versículo 26, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Qué terrible. Cuando que ya estaba libre, ya se habían librado de la muerte, ya la ira de Dios había destruido aquellas ciudades pecadoras. Ellos ya estaban fuera de todo peligro, pero ella desobedeció. Y vemos el resultado. Vemos que aquella, dicen algunos científicos, que aquella radiación le pegó a la mujer donde no estaba protegida y nomás quedaron las sales minerales. Como quiera que haya sido, dice la palabra que quedó convertida en una estatua de sal, por no creerle a Dios. Lamentablemente, mis hermanos, en estos días, decíamos hace un momento, el mundo cristiano está padeciendo una falta de fe tremenda. Usted va a las iglesias, va a los lugares donde se congregan los cristianos y sale igual que entró, a veces sale peor. Cuando que la casa del Señor debe ser un hospital donde lleguen los enfermos a ser sanados por el poder glorioso de Dios. La casa del Señor debe ser un restaurante donde venga la gente hambrienta a comer del pan de vida y beber del agua que salta para vida eterna. La casa de Dios, mis hermanos, debe ser el lugar donde el poder de Dios se manifieste. Pero dicen algunos es culpa del modernismo, dicen otros es culpa de la cultura, dicen otros. No, mis hermanos, es culpa de los cristianos. Es culpa de los que estamos detrás del púlpito. Tenemos que seguir hablándole a la gente a tiempo y fuera de tiempo. Dios es real. Hay denominaciones, mis hermanos, aquí en Estados Unidos y yo sé que en Latinoamérica también, que ya no creen que Cristo Jesús viene muy pronto. Dicen, ya no vino. Otros, hay denominaciones que dicen, ella vino en 1914, por allá. Vino y se fue y nos dejó nada más ciertas órdenes o ciertos libros o esto y lo otro. Entonces, ¿para qué es el mundo cristiano, pues? ¿Para qué es la vida cristiana? El otro día me comenta una persona, dice, pues yo no creo como creen ustedes.
¿Y cómo cree usted? Dice, ustedes creen que el alma es eterna, nosotros creemos que el alma se muere con el cuerpo. Entonces, ¿qué caso tiene, pues, ser cristiano? Y mis hermanos, lo terrible del asunto es que a donde quiera que usted voltee, está la cosa igual. Vamos y buscamos las iglesias, aquellas iglesias fundamentales donde nacimos y crecimos la mayor parte de los viejos como yo. Y tristemente encontramos que están igual, danzando alrededor de los becerros de oro, predicando un evangelio de la prosperidad, del pensamiento positivo, la declaración, yo declaro, yo recibo, y mis hermanos, eso no es tener fe. Otros más se van a los extremos y dicen, no, pues es que la voluntad de Dios es que estemos aquí siendo felices porque nomás esta vida hay. En fin, hay tantas maneras de creer y de pensar. Pero la única manera de creer es la que nuestro Dios nos da aquí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, lo que vemos en Hebreos. Amén. Entonces, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Mateo 24, lo vemos aquí, mis hermanos. Cuando Cristo Jesús habla. Y el versículo 4, ¿sí? Y vemos que dice, vamos a leer desde el 1 para no perdernos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Continúa diciendo, y oiréis de guerras y rumores de guerras. En fin. Pero dice el Señor, miren que nadie los engañe. Y nos repite hoy, mis hermanos, a través de la palabra, a través de mi voz, a través de esta señal del internet. Miren, mis hermanos, que nadie los engañe. Si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador, arrepintiéndose de sus pecados, y usted se ha parado en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús, que nadie lo engañe. Cristo viene muy pronto, mis hermanos. Este año, dijimos hace un momento, no tiene muy buenas promesas. Es más, este año se ve que va a estar posiblemente peor que el año pasado. Mucha gente murió el año que terminó y está muriendo este año que empieza. Muchos de los que me escuchan se enfermaron el año pasado. Muchos perdieron seres queridos el año pasado. Otros están perdiéndolos actualmente. Y lamentablemente esta enfermedad, que dicen algunos que fue creada, en fin, que es un arma satánica, nos ha atacado a muchos. Y cuando digo nos, es porque pues yo también fui contagiado. Ya estoy saliendo, a Dios la honra y la gloria, pero mi familia, toda mi familia fueron contagiados. El punto es, mis hermanos, que tenemos que estar felices, tenemos que estar alegres,
a pesar de todos los pesares, a pesar de los nubarrones negros que se vean en el horizonte, a pesar del frío que está allá afuera en este momento, tenemos que estar confiando en que la palabra de Dios es real y es auténtica. Y si Él dijo que va a volver por nosotros, Él lo va a hacer. Pero tenemos que permanecer fieles en su palabra. Que nuestra fe no se mueva ni a la derecha ni a la izquierda. Porque decíamos el domingo pasado, tanta gente, mis hermanos, y cuando digo tanta gente, estoy hablando de muchos cristianos o que se dicen cristianos, no salen de su casa si no ven primero el horóscopo o ven un programa en la televisión donde sale un brujo, un adivino, en fin, y les dice que les va a ir bien, que el planeta fulano, o que las cartas dicen esto, dicen aquello. Esos hijos de Satanás, mis hermanos, lo único que están haciendo es engañar al pueblo, haciendo lo que hizo la serpiente antigua allá en el huerto del Edén, engañando a Eva para que la humanidad perdiera su acceso al huerto glorioso del Edén, para que la humanidad perdiera su capacidad de ser perfecta, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos la corona de la creación. Un día lo volveremos a hacer cuando Cristo Jesús venga por nosotros. Dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Vamos a ser transformados una vez más. Y yo creo firmemente, de acuerdo a la palabra, así como fue Adán, como fue Eva. Pero, aquí es donde está el problema. Pero, si no hay fe, mis hermanos, aquí se van a quedar. Aquí se van a quedar todos aquellas multitudes que están ahorita llenando las iglesias, que están ahorita llenando los lugares de alabanza, de adoración, danzando y bailando con las canciones locas que se le ocurrieron a un desquiciado, que es que son alabanzas a Dios. ¿No es cierto, mis hermanos? Cuando cantamos himnos, las cantamos para Dios, para su honra y su gloria. No los cantamos para que la gente baile. Eso lo hacíamos antes, o lo hacía usted antes, allá cuando estaba en el mundo. Ahora los cantamos para Dios, para su honra, para su gloria, y al mismo tiempo nos traen a nosotros el gozo, la alegría de ser hijos de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, vemos pues que la fe es lo que hace la gran diferencia. Si el Señor viniera esta noche, mis hermanos, o en un rato, o el día de mañana, ¿cómo estaríamos nosotros? ¿En qué condición estaría usted y estaría yo? ¿Nos iríamos con Dios? ¿Nos iríamos con el Señor Jesús en el arrebatamiento de la iglesia? ¿Estaríamos listos, mis hermanos, para irnos a las bodas del Cordero? Dice la palabra del Señor. Y no quiero sonar repetitivo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por no creerle a Dios, mis hermanos, se perdió el paraíso. Por no creerle a Dios. La humanidad antigua del tiempo de Noé perecieron ahogados. Noé duró 120 años construyendo el arca. 120 años duró Noé predicando, diciéndole a la gente, acérquense,
ayúdenme a construir el arca. Entren al arca junto con nosotros y los animales, porque va a llover. Y no le creyeron a Noé. Cuando Noé entraron sus animales, entró todo lo que Dios había mandado. Dios, dice la palabra de Dios, que nuestro Dios cerró la puerta detrás de Noé. Y la puerta que Dios abre, nadie la cierra, y la puerta que Dios cierra, nadie la abre. Cerró la puerta y empezó la lluvia. Y empezó a subir el nivel del agua. Y cuando el agua, yo creo que les llegaba, y esto no lo dice la Biblia, pero pues cuando les empezó a llegar a la cintura o más arriba, entonces sí le creyeron, pero ya era muy tarde. Cuando ya andaban nadando alrededor del arca, y el arca empezó a flotar. Se arrepintieron de no haber creído. Pero ya no había ninguna salvación. Entonces, mis hermanos, vemos que sin fe es imposible. Por no creerle a Dios, mis hermanos, tantas y tantas cosas que se ha perdido el ser humano, ¿verdad? Cuando que lo más sencillo, lo más fácil de hacer, hubiera sido creer. La mujer de Lot dudó de la palabra del Señor y volteó hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Y vemos pues así, ejemplo tras ejemplo, tras ejemplo, tras ejemplo en toda la Biblia, la gente que no le creía a Dios. Vemos aquí en el Nuevo Testamento cuando nuestro Señor es crucificado en medio de dos ladrones y uno de ellos le injuriaba diciéndole, pues si de veras eres hijo de Dios, bájate y bájanos. No creía que era hijo de Dios. Pero el otro sí le creyó. Amén. Y le dice, Señor, lo reconoció como el Hijo de Dios. Lo reconoció como Señor, como Salvador. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y vemos pues que le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso. Pero la gente, los judíos a los cuales vino Cristo Jesús, no le creyeron. Dice aquí en Mateo 27, 54, que el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Mejor los soldados romanos creyeron, pero no los judíos. Qué triste, mis hermanos, que sería que usted o yo, después de haber dedicado toda nuestra vida a Dios, nos quedáramos, ¿verdad? Quiero orar por ustedes, mis hermanos. Quiero orar para que Dios nos aumente la fe a todos, a mí también. Padre, en el nombre de Cristo. Mira, Señor, he hablado tu palabra. Y, Señor, he basado la predicación en lo que tú me diste en Hebreos, capítulo 11. Aumentale la fe a tu pueblo.
que está escuchando y auméntamela a mí, Señor. Y Padre, si Cristo Jesús viene por nosotros este día, viene el día de mañana, que nos encuentre listos, que nos encuentre preparados, Señor, para irnos juntos con Él a las bodas del Cordero. Bendice a cada uno de mis hermanos, sana a aquellos que están enfermos. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobreabunden. Te lo pido en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, como siempre les pido, si ha sido para ustedes esta predicación o las otras predicaciones de bendición, les pido por favor, denme un like allí en el YouTube, suscríbase a nuestro canal y compártalo con alguien. Y me despido, como siempre, diciéndoles, Dios los bendiga, nos vemos en la próxima. Pero si no nos viéramos aquí, no nos oyéramos aquí, entonces nos vemos en las bodas del Cordero. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Hasta la próxima.